Cordial saludo para todos y cada uno de ustedes. Mi nombre es Diego Mauricio Hernández Enciso. Soy estudiante de la Facultad de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos de la Universidad Nueva Granada. Hoy abordaré el tema de la geopolítica que hace referencia a la colonización de América y por supuesto todo en base a los videos que fueron suministrados en el material de apoyo para realizar esta actividad. Analizaremos rápidamente todo lo que tiene que ver con algunos aspectos de la geopolítica y sobre todo relacionados con los conceptos que están inmersos dentro de los textos, que por supuesto ya todos conocen y que hemos leído con detenimiento. Quería iniciar esta exposición trayendo a colación una herramienta cultural, llamémoslo así, colombiana, y es una canción que todos seguramente conocemos, una salsa compuesta por el Joe Arroyo que se llama La Rebelión. Inicia manifestando una época, un año, con exactitud del año 1600, en los años 1600, cuando el tirano mandó. Ahí hace una breve demostración o explicación de la época y la manera que significaba este mensaje, esta actividad, este liderazgo que asumieron las naciones o los países que eran potencias entonces, pero también empieza a desarrollar una historia de sentimiento, una historia de una vivencia de estas comunidades negras que en ese momento sufrían una serie de maltratos y una serie de malas actuaciones de parte de estas naciones, de estas personas, de estas civilizaciones que se creían superiores a ellos, y por supuesto es un claro ejemplo de lo que se vivió en aquella época y de lo que nos explica el video número 1 del cual yo tomé referencia para hacer esta exposición. El video que se titula Historia de la Historia del Racismo y que lleva como nombre El Poder del Dinero. Para analizar estos aspectos es importante tener claridad frente a la geopolítica. Es un concepto, es una materia que si traemos a colación nuestra carrera, las relaciones internacionales y estudios políticos, pues observamos que la naturaleza de la materia geopolítica es una materia sociohumanística, y esto nos permite asimilar de entrada que es la geopolítica un mecanismo, una herramienta importante, fundamental para analizar una serie de aspectos mucho más profundos que la geografía política como tal, si esto lo quisiéramos llamar así. Partiendo de esto, empezamos a analizar el fenómeno de las colonias, el fenómeno de lo que fue las actuaciones de las potencias en la época del imperialismo, y analizamos, hemos encontrado dos aspectos fundamentales que me llaman la atención dentro de los textos leídos. El primero, la geopolítica crítica, que nos permite, como lo decía anteriormente, no enfocarnos solamente en el tema geográfico, en el tema de la geografía política, sino que también nos abre un escenario mucho más amplio para analizar factores que también influyen en el desarrollo que también influyeron en el desarrollo de estas potencias, como son los factores económicos, sociales, políticos, por supuesto, y en este caso también tomaremos en cuenta el aspecto de la geopolítica y la religión. ¿Por qué tomo estos dos aspectos dentro del material que analizamos? Si nos enfocamos o nos remitimos a lo expuesto en el video de la historia del racismo, observamos cómo el factor económico jugó un papel primordial
para que la actividad se siguiera, para que se iniciara la actividad de la esclavitud y del racismo, fundamentada en el racismo, porque esto le conllevaba a esas naciones a estar fuertemente eh, en el factor económico. Basaban su economía, sobre todo el imperio inglés, basaron e implantaron este sistema económico que lo lograron hacer de manera exitosa durante bastante tiempo, y allí forjaron muchas de las grandes fortunas que aún hoy existen. Entonces, analizamos este factor económico como una de las motivaciones principales que tuvo el colonialismo, el imperialismo, para utilizar la esclavitud, por supuesto. Entre más esclavos tenían al servicio de un imperio, los ponían a trabajar, y por supuesto esto generaba mayores riquezas. Allí encontramos, paralelo a esta actividad, una posible justificación que entonces se encontraban en la religión. Allí abordamos el aspecto de la geopolítica y la religión, porque en aquel entonces se utilizaban algunos malinterpretados versículos de la Biblia y otras interpretaciones filosóficas referentes a la religión que justificaban prácticamente este tipo de actuaciones. Entonces, allí podemos analizar estos dos factores primordiales, y ahí tenemos un poco más de claridad frente a estos aspectos. Entonces, para finalizar, quería redondear esta presentación diciéndoles que, a pesar de todos estos cambios que ha tenido las civilizaciones y todos estos mecanismos por los cuales hemos tenido que pasar para asimilar una cruel realidad, y es que las grandes fortunas y las grandes potencias de hoy han manchado su historia con sangre, y lo han hecho, por supuesto, de una mala manera. Aún hoy encontramos el racismo, y encontramos cómo de diferentes maneras algunas sociedades y algunas civilizaciones aún se creen superiores a otras, y aún estigmatizamos a las personas de color, o inclusive a las personas que pertenecen a otras religiones y que tienen otras creencias.